los proyectos, cuando ustedes presenten a alcaldías, a estos municipios, les van a preguntar eso, por qué están adoptando ese valor y tienen que justificar por qué los valores de C, M y N, ¿no? Y en estos proyectos generalmente, por ejemplo, de su proyecto de este semestre, puede ser que no exista una estación meteorológica, ¿no? Entonces, tal en su lugar de estudio. Entonces, pueden existir uno cercano a su lugar de estudio y con esos valores podrían calcular. Y en muchos casos también no se encuentran esos valores. Podrían adoptar en este caso de la norma. Entonces, nos basamos en la norma que estamos viendo en estos, ¿ya? Y por esa razón que nosotros cuando diseñemos, ahora, si bien la norma nos permite diseñar a tubería llena, pero podemos diseñarla, digamos, un 75% del tirante de agua, ¿no? O 80% del tirante, 20% de seguridad, digamos, por estos valores de intensidad y después de cociente de escurrentía que va variando con el tiempo, ¿no? Entonces, como les digo, lo que a mí más me interesa es cómo han encontrado ese valor o cómo van a adoptar ese valor, ¿ya? Después, la frecuencia. La frecuencia, ¿de qué depende adoptar? A ver, Daniela, ¿de qué depende adoptar la frecuencia? Ingeniero. Del tipo de red. En este caso, del tipo de red serían de 1 a 2 años si es una red urbana y suburbana. Y si es área residencial, de 2 a 5 años. En este caso, de nosotros es urbana y suburbana, entonces tendrían que adoptar 2 años, ¿no? Por si acaso tienen que describir la parte teórica, el método racional, qué es el método racional y todo eso, qué es la intensidad, todo eso, y después adoptar el valor que van a adoptar para su proyecto, ¿no? La frecuencia, qué es duración, ¿no? Y la duración hemos dicho que es tiempo de entrada más el tiempo de colector, siendo el tiempo de entrada entre 5 a 10 minutos. Ustedes tienen que adoptar 5 o 10 minutos que para todo su proyecto, o pueden adoptar, digamos, en todos los arranques que tengan un tiempo de entrada distinto, digamos. Para la primera tubería de arranque puede ser 5 minutos, va a depender de su topografía. Para la otra tubería de arranque puede ser 7 minutos o 10 minutos, depende de su topografía, ¿no? Aguas arriba. Entonces, eso tienen que adoptar el valor, cuánto van a adoptar, ¿no? Y las áreas de aporte, hemos dicho que ya conocemos eso de las áreas de aporte, que mucho tienen que ver, está en función de dónde están ubicados sus sumideros. Y por último, el coeficiente de aporte, el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Ese coeficiente de escurrimiento depende de ¿qué? De las características de la superficie, ¿no? O coeficiente de impermeabilidad. Existen 3 métodos para poder determinar. Uno hemos dicho, depende de las características de la cuenca general, que es la que más nosotros vamos a utilizar, y depende también de, hemos dicho, de el que podríamos utilizar es, si es en zona rural, entre 0,4 y 0,6, ¿no ve? Entonces, ustedes tienen que adoptar un coeficiente y justificar por qué están adoptando ese coeficiente, ¿no? Y los criterios de diseño tienen que explicar la parte teórica y también cuánto es la velocidad mínima, ¿no? La velocidad mínima en este caso 0,6 y la tensión tractiva es 1 pascal. Profundidades de instalación, ya lo hemos dicho, son las mismas del alcantarillado sanitario y las pendientes mínimas, ¿no? Que hemos encontrado también, si se acuerdan, ¿no? Y el diseño y trazado, aquí tienen que explicar cómo trazan los ejes, las áreas tributarias, el material que van a utilizar, el resumen de parámetros. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los parámetros que han adoptado? Intensidad, ¿cuánto es el valor? Frecuencia, ¿cuánto es el valor? Duración, en este caso tiempo de entrada, ¿cuánto van a adoptar, no? Esos son y el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Que cuánto van a adoptar. Ese es el resumen de los parámetros. Después ya vendría la planilla, planimetría y los perfiles, ¿no? Y aquí falta un punto que vamos a ver posteriormente, es
las secciones transversales que necesitamos, en este caso que define, ¿no? Eso contempla su proyecto. No sé si tienen alguna consulta para ver los pasos que tienen que seguir. ¿O no? Para el proyecto del alcantarillado pluvial, vamos a hacer sobre la base del alcantarillado sanitario, ¿ya? Entonces, sobre esa base vamos a hacer el alcantarillado pluvial. Primero, ¿qué tienen que hacer? Adoptar el colector principal elegido del alcantarillado sanitario. Entonces, el mismo del colector sanitario va a ser nuestro colector principal para el pluvial. Después, elegir 2 colectores secundarios con 5 tuberías para cada colector secundario. Entonces, ¿a qué nos referimos? A ver, aquí. Por ejemplo, este es el colector principal que tengo aquí. Y elegimos 2 colectores secundarios. Uno puede ser por aquí, miren, con 5 tuberías. 1, 2, 3, 4, 5. O puede ser, a ver, aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Cualquiera que ustedes tienen varias, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, eligen, que hemos dicho, elegir 2 colectores secundarios con 5 tuberías para cada colector secundario. Eso me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, un colector principal, que hemos dicho eso, 2 colectores secundarios, este puede ser, o este, cualquiera, ¿ya? Entonces, un colector principal y aquí hay 3 colectores secundarios, pueden ser 2 nada más estoy pidiendo, ¿ya? Debido a su área, vamos a ver que sus diámetros van a crecer enormemente, ¿no? El tercer paso es adoptar los perfiles del colector principal y secundarios que se realizaron en el alcantarillado sanitario. Entonces, ustedes ya han realizado los perfiles longitudinales de todos esos tramos. A ver, permítanme, voy a adelantar. ¿Dónde están los perfiles? Más adelante está. Aquí está. ¿Ya? Entonces, de los perfiles longitudinales que tienen, ustedes van a trazar, con esos perfiles van a trazar que son importantes para ubicar sus cámaras de inspección, ¿no? Entonces, es necesario, como dice aquí, aquí está, adoptar los perfiles del colector principal y secundario que se realizaron en el alcantarillado sanitario. Entonces, sobre la base que han hecho, entonces van a hacer. Por eso es importante sus rasantes, ¿ya? Y es por si acaso sobre la rasante que nosotros trabajamos. Después, adoptar los humederos en función de esos perfiles longitudinales, ¿ya? Entonces, en función hemos dicho que se tiene que analizar y adoptar la sección transversal tipo de la vía. Puede ser esta o puede ser esta, ¿no? O puede ser una con una jardinera en el centro también hemos dicho, ¿no ve? Si se acuerdan. Después, adoptar las áreas de aporte, ¿no? Como hemos dicho, el sanitario va en el eje de vía y el pluvial va desplazado, pero para que no tengan problemas, lo vamos a hacer, definir sobre el mismo eje del sanitario van a ser el pluvial, ¿ya? Porque lo que deberían hacer es lo siguiente, ¿no? Y es por eso que les digo que para que no tenga mucho cambio, van a mantener sobre el sanitario todo el perfil. No debería ser así, sino debería ser así. A ver, permítanme así. Digamos que ese es el pluvial, aquí tendríamos, o aquí, digamos, aquí. Ahí. Entonces necesitaríamos esta cota de aquí, ¿no? Esta cota de aquí. Entonces no tenemos esa cota. Podríamos calcular a 1 metro de separándonos del eje, pero tendrían que trazar nuevos perfiles, ¿no? Entonces, para que no tengan muchos problemas, lo que van a hacer es sobre esta misma cota, que es la que ya tienen del sanitario, van a trazar su pluvial. Entonces ya no va a haber un cambio en este sentido, porque si no tendrían que tener esta cota, nuevo perfil de todas sus vías, ¿no? Entonces, para que no haya mucho problema en ese aspecto, estamos diciendo que este sanitario va a estar en este mismo eje el pluvial. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ya. Entonces, como les decía, primeramente vamos a trazar el colector principal,
que ya lo tienen ustedes, hasta la planta por si acaso, que es el punto de descarga va a ser ese, y eligen 2 secundarios cualquiera, ¿no? Puede ser, como les digo, con 5 tuberías, 1, 2, 3, 4, 5. Lo importante tengan 5, ¿ya? Si, suponiendo, digamos, que aquí tienen 1, 2, 3 y no tiene estas 2, lo pueden complementar a su proyecto listo y no se tengan mucho problema de ese aspecto. O puede ser que este colector secundario tenga 10 colectores o 10 tuberías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, hasta aquí va. Entonces, esto lo anulan, es como no existiese y a partir de aquí nada más trazaría, ¿ya? Solamente me interesa que tengamos 5. Igual aquí, digamos, si puede tener aquí más colectores, solo que me interesa solamente 5. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Una vez que han determinado sus colectores principales y secundarios, son las áreas de aporte. Ahora, eso mucho tiene que ver de sus perfiles longitudinales que tengan, ¿ya? Y se tiene que analizar de la tubería que están analizando 100 metros hacia arriba a todos los costados, ¿no? En este caso, por ejemplo, para esta tubería entre 1 y 2, tenemos que analizar 100 metros arriba, 100 metros este costado, 100 metros hacia abajo y todo alrededor de esta tubería, ¿no? En este caso, tenemos que analizar, por ejemplo, aquí es una sección tipo transversal, en este caso es de este tipo, ¿no? Que hemos dicho, perdón. Este tipo de sección tenemos, ¿no? Puede ser que también tengan ¿no? Pero estamos eligiendo ese tipo de sección transversal. ¿Ya? Entonces, para 1 y 2, por ejemplo, los sumideros que están contribuyendo, esta es una cota más alta y esta es una cota más baja, entonces el agua va a ingresar por aquí, ¿no? Y estos sumideros hemos dicho que alcanzan 100 metros máximo, ¿no? Los pequeñitos que estamos diciendo, ¿no? Y en el alcantarillado sanitario no tomamos el ancho de la vía, que sería este rectángulo que teníamos. Eso más tienen que adoptar ahora para el área de aporte del pluvial, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, este 17 quiere decir que está más abajo, entonces esto no contribuye a 1 y 2. Para 2, 3, analizamos qué área están tomando en cuenta. Este es más alto y esto es más bajo. Miren, esto se está analizando, este punto más alto y este es el más bajo. Entonces, es por eso que se colocan estos 4 sumideros y es lo que está interviniendo en 2, 3. Entonces, la clave para ubicar estos sumideros es los perfiles que tengan alrededor de esta tubería. Vale decir, en este sentido y en este sentido y del mismo colector, ¿no? Porque puede ser que tenga una curva vertical. Entonces, esto tenemos que analizar cómo va la pendiente. Si es en ese sentido, se coloca 2 sumideros, entonces estas son las áreas de aporte. ¿Está viniendo en este sentido? Sí. Aquí, miren, no estamos colocando sumideros porque quiere decir que está bajando en ese sentido, entonces no es necesario, ¿ya? En 3, 4 de la misma manera. Miren, aquí está colocándose y aquí, ¿no? En 4, 3, es todo lo que ingrese a esa tubería. En 4, 5, igual, aquí y aquí. Por eso les decía que mucho depende del perfil que tenga, ¿ya? En 5, 6, igual de la misma manera. Miren, 5, 6 es este y este, ¿no? En 6 y 7, que sería este, en 6 y 7, que sería este, es este y este, ¿no? En 7, 8 es este y este, ¿no? Se tiene que ver todo lo que está ingresando y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en este costado que tenemos un talud, miren, es 92 y esto es 87. Está bajando este talud. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Digamos, estamos analizando 11, 12. Y miren, estamos analizando la vía, por eso tenemos un sumidero y aquí. Pero puede ser este talud que sea muy grande. Entonces, tomamos 100 metros hacia arriba y 100 metros hacia este lado, como un cubo. Y eso está contribuyendo para este colector entre 11 y 12. ¿Ya? Entonces, es como tuviéramos un talud, en este caso, que estuviese bajando a este sumidero, ¿ya? De la misma manera para los demás, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver los perfiles longitudinales alrededor de la vía. Por eso les decía,
que analicen, digamos, esta tubería, 100 metros este lado, 100 metros este lado, 100 este lado, y el mismo colector también, ¿ya? Entonces, una vez que han definido sus sumideros, ya pueden definir sus áreas de aporte que están contribuyendo, ¿no? Y como les decía, la vía más ya se tiene que tomar en cuenta, ¿no? En muchos casos, en el sanitario, por ejemplo, no han tomado las áreas verdes. Ahora sí tienen que tomar las áreas verdes. Otro, por ejemplo, un punto importante cuando tenemos curvas verticales. Por ejemplo, aquí tenemos una cota alta 80 y aquí 79 y 80, ¿no? Entonces, ¿qué áreas están interviniendo? Por ejemplo, para 3, para 3, 4, 1. Para 3, 4, 1 tenemos esta área, que sería el A1, que sería todo esto, y esta área A2, que sería esto, siempre y cuando que la topografía estuviesen viniendo así y así, ¿no? Para, en este caso, de 4.1 a 4, de 4.1 a 4, este sector, ¿no? Aquí hay una curva vertical y es por eso que se coloca 4 sumideros aquí, ¿ya? En el punto más bajo. ¿A qué nos referimos? Si vemos este perfilito de 3 a 4.1, estamos analizando de 4.1 a 4, en el punto más bajo se colocan los sumideros, que está aquí. Y por ejemplo, de 3 a 4 no había una cámara intermedia, ¿no? Entonces, en este punto, en el sanitario podíamos obviarla, pero en el pluvial es necesario. En el punto más bajo tenemos que ubicar una cámara y en ese punto pueden ubicar los 4 sumideros como está aquí, ¿no? Aquí. Entonces, en el punto más bajo se coloca la cámara y para no modificar la numeración podemos hacer 4-1, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una curva vertical, igual. Tenemos que analizar dónde necesitamos un punto más bajo. Miren, aquí necesitaríamos una cámara porque es el punto más bajo, ¿no? Y alrededor teníamos que tomar sus sumideros y eso hay que analizar qué área están involucrándose, ¿no? Entonces, mucho también tiene que ver del perfil longitudinal, como les dije, de la misma tubería y alrededor, ¿no? Igual aquí hay una curva vertical y hay que ver dónde vamos a colocar los sumideros. Aquí no hay mucho problema porque en 9 se van a acumular todo. Cuando llueve va a ir a acumularse aquí los sumideros, ¿no? Y después a la cámara de inspección y a la tubería, ¿no? Y por último, tienen que colocar su cota rasante, cota solera, como han hecho en el sanitario, longitud, diámetro y pendiente y el tramo, ¿no? Enumeración de tramos. Y en planimetría lo mismo, ¿no? Una referencia, longitud, pendiente y diámetro, cotas rasantes, lo de arriba, cotas soleras, lo de abajo. Aquí, como hemos dicho, ¿no? 30.80 la longitud, 47 la pendiente, 0.20 en este caso, porque es el diámetro mínimo 0.20. Y la cota en este caso de 175, cotas rasantes esta y cota solera esta, ¿no? Entonces, y ubicación de sumideros, que aquí no está, ¿no? En este planito, perdón, aquí. Es necesario que ubican sus sumideros como están aquí, ¿no? Aquí. Tienen que ubicar sus sumideros, ¿no? En su proyecto. Y colocar qué tipo de sección transversal van a adoptar para todo su proyecto. ¿Ya? No sé si estaba claro esta partecita. ¿O tienen alguna consulta? ¿Estaba todo claro? Este proyecto es mucho más corto que el anterior, pero se tiene que tener bastante cuidado en qué áreas ustedes van a tomar. Mucho depende de sus perfiles, como les digo. Entonces, lo importante ahora es identificar, como está aquí, a ver, identificar el colector principal, sus colectores secundarios y en función de eso ya trazar sus sumideros en función de sus perfiles, ¿no? Y en función de sus secciones transversales. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Y una vez que tengan eso, ya después ya podemos empezar a calcular, que eso vamos a ver
Posteriormente, este es el cálculo que se hace, que es lo mismo con colectores principales, y en este caso vamos a tener secundarios más. Por ejemplo, tenemos un tiempo de entrada viniendo de 4.1 a 4, que es este, y viniendo perdón, a ver, en el gráfico veremos. Los cruces tenemos que tener en cuenta aquí. Miren, en 3.1.3 tenemos un tiempo de entrada, un tiempo de concentración, igual viniendo de 4.3. Aquí tenemos que elegir un tiempo de concentración para poder calcular 3.2. Se elige el mayor, que eso vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, aquí está. Este es 11, viniendo de 3.1.3, 11.71, y de 4.3 es 15. Entonces se elige el mayor, por eso están pintados con amarillo, 15 para poder calcular 3.2. De igual manera, miren aquí, de 2.1.2, que sería aquí 2.1.2, es 11.43, y de 2.1 es 17, entonces elegimos 17, ¿no? Este de aquí, ¿ya? Y así sucesivamente. El cálculo es lo mismo que hemos hecho, solo que en estos puntos ya hay que ver los tiempos de concentración nada más. Y eso lo vamos a hacer después, ¿no? Lo más principal ahora que tenemos que hacer es, como les he dicho, como está aquí también, en este ejercicio que vamos a ver posteriormente, es ubicar sus colectores principales y sus secundarios. Y una vez que han definido todos esos colectores secundarios, es las áreas de aporte. Por ejemplo, aquí, en 4.2.4.1, este es el área y esto, más la vía, más faltaría aquí la vía, ¿no? Pero aquí, miren, solo hay un tipo de sección transversal y aquí otro tipo de sección transversal, ¿no? Mucho tiene que ver la adopción de esos sumideros, de sus perfiles longitudinales alrededor de este colector, ¿no? En 4.1.4 es esto y esto, ¿no? Y así sucesivamente. Miren, en 3.2, 3.1, estos son los sumideros que se necesitan. En 3.1.3, esto y esto. Y miren, no está contribuyendo, se está yendo a esta calle, ¿no? Aquí no está contribuyendo, a 3.1.3. Entonces, eso es lo que es importante que definan. Y definiendo eso ya van a poder calcular después todo, ¿ya? Porque en función de eso ya se calcular sus áreas propias, acumuladas y todo eso, ¿ya? ¿Está claro esa partecita? ¿O no está claro? ¿Por qué solo 2 colectores secundarios y con 5 tuberías? ¿Por qué no pueden ser más colectores o más tuberías? Yo les puedo decir que calculen todo. El problema es que van a ver sus diámetros, van a crecer enormemente. Si bien ahora en el colector, que se llama en el sanitario, tienen un diámetro más o menos 0.20, lo que han calculado en su proyecto, ahora van a llegar a 800 tal vez o 600 o más tal vez, dependiendo de cuál sea el colector principal que han adoptado. Entonces, a medida que ustedes van adoptando, si este es el colector principal, por ejemplo, para este ejercicio, miren, depende también de la intensidad. ¿Cuánto es el diámetro que tiene? El coeficiente de escurrimiento 0.9, miren. Pero el diámetro, miren, llega a 600. A ver. Y no es muy grande este ejercicio, ¿no? Entonces, si tendrían que calcular todo el proyecto, en este caso, tendrían que tener diámetros gigantes, ¿no? Es por esa razón que les digo que solamente hagan el colector principal y 2 secundarios. Ahora, lo ideal en los proyectos, ¿qué es? Hemos dicho, si se acuerdan, en un principio en la, ¿qué se llama? En la disposición. ¿Se acuerdan en la disposición? A ver, les recapitularé esa partecita. Esta es la disposición. Permítanme. Generalmente en los proyectos pluviales, esto es para sistemas perpendiculares con intersector, esto es para alcantarilla pluvial, hemos dicho. Es importante que descarguen en varios puntos si es lo mejor. ¿Por qué? Si los unimos como en este caso aquí, a ver, como en este caso, todos lo llevamos a una red y después un intersector y después lo descargamos al río,
o a un canal o todo, estos diámetros, este va a sufrir problemas porque vamos a tener diámetros grandes, porque todo este caudal está aportando, todo este caudal, y aquí es donde vamos a tener diámetros muy grandes. Si es en último caso, se tendría que hacer de esta forma, pero en pluviales es preferible ir descargando como hemos hecho así, solo con colectores principales, digamos así. Eso es lo ideal, ¿ya? Pero ¿de qué depende? De su topografía, ¿no ve? Porque aquí hemos dicho también puede ser para combinados, hemos dicho, ¿no? Si no se puede, entonces tenemos que hacer toda una red y descargar a un punto de un río. Pero eso va a hacer que sus diámetros ya sean enormes en este caso, ¿no? Mucho tiene que ver la disposición de su topografía para poder adoptar, ¿ya? No sé si estaba respondiendo tu pregunta, Jocelyn, creo que era. Sí, Jocelyn era. Sí, está bien, ingeniero. Ya. Es por esa razón que les estoy haciendo eso y van a ver que su diámetro van a crecer. Pero lo ideal es hacer lo que les he dicho, porque si no, se tiene bastante problemas. Ahora, mucho también tiene que ver los valores de que hemos dicho, cuánto adopten de coeficiente de escurrimiento, en este caso, o este valor, cuánto adopten. Es un punto bien importante en su proyecto porque eso hace variar su proyecto y este valor otro. Esos dos hacen variar bastante su proyecto. Por ejemplo, miren, aquí tenemos 0,9 y si lo pondríamos 0,6, ya cambia la situación, tenemos mayor caudal y la relación de caudal baja. Aquí no, miren, ya tengo, no, perdón, aquí está. Este tiene que nacer. La relación de caudales va bajando enormemente. Miren, los tirantes están a 75% más o menos, pero si es 0,9, a ver, lo voy a pintar con amarillo para que se den cuenta. Si esto es 0,9, 0,9, miren, la relación va creciendo, ¿no? ¿O no? A ver, permítame, 0. Algo está pasando. No, no está jalando esto. No está jalando. Ya. Debe estar con esta nada más. Si no está jalando. Así, no está jalando. Lo voy a modificar esto. Pero esto va a cambiar por si acaso. Esto cambia. ¿Ya? Entonces, mucho tiene que ver esta relación de cociente de escorrentía y este valor de intensidad, cuánto adopten para que tengamos nuestros diámetros, ¿no? En este caso. Y no se olviden, antes que nos olvidemos, siempre les digo, pero se olvidan en muchos casos, en este caso, esta es la primera planilla y tienen que presentar la planilla corregida más, donde no tienen que cambiar ni sus cotas ni sus pendientes en la planilla corregida. Esta planilla corregida, que aquí está planilla corregida, solamente es para verificar si cumplen velocidades, relaciones de caudales, que son esta, eso solamente es para verificar, es esto y estos dos, que podrían no cumplir en algún aspecto, y esto también. Si estamos en el límite, en este caso superior, ¿no? Si no, no habría mucho problema, ¿ya? Entonces, no se olviden, estas pendientes y estos diámetros son los mismos de aquí, miren, son los mismos. No tendría que cambiar, lo único que cambia es estos valores que estábamos diciendo, ¿no? Velocidad y relación en la corregida, ¿no? Y en la real y ¿qué se llama? La tensión tractiva. Entonces, no se olviden de presentar esas dos planillas, por si acaso, porque algunos solo me presentan la primera planilla y no la corregida, ¿ya? Entonces, tienen que presentar las dos y, como les he dicho, las pendientes y los diámetros y las alturas no cambian ni en la primera ni en la segunda, no deberían cambiar. Si tuviesen un cambio en la primera planilla, hubiesen un error en la segunda planilla, tienen que cambiar. Si digamos que aquí en la corregida hay un error que no les cumple, tienen que cambiar en la primera aquí y nuevamente recalcularlo, ¿ya? Por si acaso. No sé si tienen alguna otra pregunta. La forma
instrucciones para el alcantarillado pluvial, por si acaso dice. ¿Han podido ver? Y está lo que les he explicado del alcantarillado pluvial y aquí está el índice que tienen que tener, ¿no? Y enseguida, después de eso, que termine de grabar en el Google, les voy a enviar el video más, por si acaso. ¿Ya? Solera en este caso, ¿no? Que dependen, si hay una caída, entonces adoptar la mayor altura para el otro tramo, ¿no? Y ahí es donde se tienen que hacer varios tanteos tal vez. Ya, después es la misma metodología que hemos visto en el primer ejercicio. Ya, si no hay más precas, ya. Como les digo, recién voy a empezar a revisar, o estoy empezando a revisar, diga. Ya, si no hay más preguntas, nos veríamos entonces el jueves.